Buenas noches, mi nombre es Diana Salas Vilca, soy médico residente de endocrinología, actualmente en mi segundo año de la residencia en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Estoy realizando la especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta oportunidad, como parte de la rotación de telesalud, voy a hablar un poco sobre el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, hablemos de diabetes. La diabetes es un síndrome clínico caracterizado por alteraciones metabólicas crónicas y multifactoriales que son producto de una hiperglicemia que es causada por defectos en la secreción de la insulina, la acción de la insulina o ambos. La hiperglicemia crónica, que no es correctamente controlada, se asocia a daño a largo plazo, ya que se asocia a disfunción endotelial y estados proinflamatorios que favorecen el daño de múltiples órganos, como el riñón, el corazón, los ojos, para mencionar algunos. La diabetes, al ser una enfermedad crónica al momento sin cura, cuando no es tratada, va a afectar las actividades de la vida diaria del paciente, su sistema familiar y laboral, y también conlleva un gasto económico elevado en el sistema de salud. Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico oportuno de esta enfermedad? Se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes. Este número se ha triplicado en la región desde 1980 y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el 2040. Y esta prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. En las Américas, en el año 2019, la diabetes fue la sexta causa principal de muerte, con un estimado de 244.084 muertes causadas directamente por la diabetes. Es también la segunda causa principal de años de vida ajustados por discapacidad, lo que refleja las complicaciones limitantes que sufren las personas con diabetes a lo largo de la vida. La diabetes, además, es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores, aumentando las posibilidades de complicaciones cardiovasculares y mortalidad prematura. Específicamente en el Perú, se registran 3.9 casos de diabetes mellitus por cada 100 peruanos mayores de 15 años, según la encuesta demográfica y de salud familiar, el ENDES 2019. El año anterior, la cifra fue 0.3% menor en el mismo segmento poblacional. La población femenina es más afectada en comparación con la población masculina por un ligero rango. Y en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, la diabetes se ha convertido en una de las comorbilidades más frecuentes en las personas fallecidas por COVID-19, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta entonces con una tendencia epidémica en todas las regiones del país, siendo Lima la que más casos registra. Y es por eso que es necesario un diagnóstico oportuno y correcto de la diabetes para iniciar un tratamiento adecuado que permita limitar todas las complicaciones que esta enfermedad conlleva. Es por eso que desde hace muchos años existen ya criterios diagnósticos reconocidos mundialmente y estandarizados a nivel de la población adulta para el diagnóstico de diabetes mellitus, específicamente diabetes mellitus tipo 2, y que se aplica para otros tipos de diabetes, los cuales van a ser cuatro. La primera va a ser la prueba de hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, que tiene que ser un resultado obtenido mediante analítica sanguínea y que determina el nivel promedio de glucosa durante los 3 meses anteriores a la prueba. El segundo criterio diagnóstico que puede ser usado es la glucosa basal o en ayunas, tras 8 horas de ayuno, que tiene que ser mayor o igual a 126 para ser considerada como diagnóstico de diabetes. Una glucosa 2 horas postprandial, es decir, tras la ingesta de 75 gramos de glucosa y medida las 2 horas mayor a o igual a 200 miligramos, también se considera un criterio diagnóstico para diabetes. Y por último, la glucosa al azar mayor o igual a 200 en pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia, que consideramos síntomas clásicos lo que es la polidipsia,
polifagia y poliuria, es decir, mayor sed, mayor hambre y mayor ganas de orinar. Y como se menciona en la última línea, en ausencia de una hiperglicemia inequívoca, el resultado debe ser confirmado por repetición de la prueba. Estas 4 formas sirven para realizar el diagnóstico de diabetes. Y para el screening o tamizaje en personas asintomáticas se considera el uso de glucosa en ayunas, el test de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, no todas las pruebas van a llegar a detectar la diabetes en los mismos individuos. Sin embargo, siguen siendo bastante útiles porque permiten identificar diabetes en distintos escenarios clínicos, tanto en pacientes de bajo riesgo que vienen a hacerse chequeos, como pacientes que tras haber evaluado sus condiciones clínicas tienen alto riesgo de diabetes, en pacientes asintomáticos y también en pacientes hospitalizados. La concordancia entre estos exámenes o estos tests no es perfecta. Comparando con la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada, el test de tolerancia a la glucosa diagnostica a más gente con diabetes y prediabetes. Por lo que en aquellos pacientes donde hay discordancia entre los valores de glicosilada y sus valores de glucosa actuales, se recomienda utilizar el test de tolerancia a la glucosa porque es más acertado. Asimismo, los otros test también tienen sus ventajas. La glicosilada o hemoglobina glicosilada tiene algunas ventajas frente a la glucosa en ayunas y el test de tolerancia. Es más conveniente en el sentido de que no necesita ayuno, no cambia por pequeñas alteraciones diarias como el estrés, la dieta o enfermedad. Sin embargo, estas ventajas también vienen con sus limitaciones propias del examen. Es más costoso, es menos disponible en algunas regiones y existe discordancia entre su resultado y el valor de glucosa real en ciertos individuos, especialmente aquellos que sufren de anemia, talasemias o algunas alteraciones en los glóbulos rojos. Si hacemos comparaciones, la hemoglobina glicosilada diagnostica solo 30% de los casos de diabetes, que fueron identificados usando glucosa en ayunas o test de tolerancia. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, desde el año 2009 se ha adicionado a los criterios diagnósticos de diabetes con el objetivo de aumentar el tamizaje de los pacientes. Para confirmar el diagnóstico, como hemos visto en la tabla previa de la diapositiva anterior, a menos que haya un diagnóstico clínico presente, es decir, que el paciente venga con crisis hiperglicémicas, como son las cetoacidosis diabéticas o estados hiperosmolares, o síntomas clásicos de hiperglicemias asociados a una glucosa mayor o igual de 200, el diagnóstico de diabetes deberá realizarse con 2 test anormales y que pueden ser de la misma muestra o de muestras separadas. Si se usan muestras separadas, se recomienda que el segundo test se haga a la brevedad y puede ser el mismo test que se usó antes o realizar un test diferente. Poniendo un ejemplo, si la hemoglobina glicosilada salió en 7% y una siguiente glicosilada nos sale en 6.8, se confirma el diagnóstico, ya que ambas están alteradas. Si 2 tests diferentes salen anormales, también se confirma el diagnóstico, ya que ambos van a cumplir los criterios diagnósticos de diabetes. Y en caso de que el paciente tenga un test anormal y el segundo test que se hace sale normal, se deberá repetir el test que ha salido alterado. Y siempre el diagnóstico se va a hacer en base al test alterado confirmatorio. Es decir, si mi paciente tiene una hemoglobina glicosilada en 6.8 y una glicemia en ayunas menor a 126, pero le repito la hemoglobina glicosilada y sigue saliendo elevada, el paciente cumple criterio diagnóstico de diabetes. Todos los tests tienen variabilidad preanalítica y analítica, por lo que es posible que un test que inicialmente tenga un resultado anormal, cuando se repita, salga normal. Y esto puede suceder sobre todo en el caso de glucosa en ayunas y el test de tolerancia a la glucosa, especialmente si la muestra se mantiene a temperatura ambiente y no se centrifuga rápidamente. Es por eso que ese tipo de escenarios los tenemos que tener en cuenta cuando el paciente tenga resultados discordantes. Si el paciente tiene resultados muy cerca al margen diagnóstico, se debe de discutir los resultados con el paciente, asociarlo a sus síntomas y signos y sugerir un nuevo test en 3 a 6 meses. En cuanto a la preparación,
La hemoglobina glicosilada no requiere una preparación especial. Para la glucosa en ayunas, como hemos mencionado previamente, se requiere un ayuno previo de 8 horas. Y para el test de tolerancia, se necesita una dieta de aproximadamente 150 gramos de carbohidratos durante los 3 días previos al examen, ya que ayunar y restringir carbohidratos puede elevarnos falsamente la glucosa al momento del examen. Y así como estos exámenes se utilizan para el diagnóstico de diabetes, estos mismos exámenes también se utilizan para screening en pacientes asintomáticos que puedan tener riesgo de sufrir diabetes a futuro. Y es algo que la Asociación Americana de Diabetes promueve mucho en la población actual debido a los altos índices de obesidad y sedentarismo que presenta la población. Y es lo que también nosotros deberíamos de adoptar cuando evaluamos a nuestros pacientes, independientemente del problema actual por el cual vienen. ¿Y qué pacientes yo voy a mandar o referir o solicitarles estos test para realizarles un screening de diabetes? Todos los pacientes que sean obesos o hipertensos y que tengan uno o más de los factores de riesgos que voy a mencionar a continuación. El primero es que tenga un familiar de primer grado con diabetes. El segundo es que pertenezca a una raza o etnia con alto riesgo de sufrir diabetes, y en esto se encuentran los latinoamericanos. Si tiene también la historia de enfermedad cardiovascular, la presencia de hipertensión, algún tipo de dislipidemia, ya sea el colesterol HDL menor de 35 o triglicéridos mayor de 250, en mujeres que tengan el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, la presencia el antecedente de falta de actividad física y otras condiciones clínicas que se asocian con resistencia a la insulina, que se consideran obesidad severa, acantosis nigricans. Todos estos pacientes deberían de ser referidos para un tamizaje para diabetes y prediabetes, independientemente si presentan síntomas o no. Y como vemos en esta tabla, como nosotros estamos en una población latinoamericana, el simple hecho de tener sobrepeso u obesidad ya nos motiva o nos indica que el paciente es candidato para hacer un screening de diabetes. Además, este screening tiene que ser realizado anualmente en aquellos pacientes con diagnóstico de prediabetes, es decir, una glicosilada mayor a 5.7 pero menor de 6.5, y también debería de ser realizado en todas las mujeres que han sufrido de diabetes gestacional, es decir, en diabetes durante su embarazo. Para el resto de pacientes, el screening comienza a los 35 años. Y si los resultados son normales, debería ser repetido cada 3 años, siempre considerando exámenes más frecuentes de acuerdo a los resultados iniciales y de cómo va desenvolviendo o desarrollando su riesgo cardiovascular a lo largo de la vida del paciente. Esta es la referencia bibliográfica que he utilizado, es la Diabetes Care del año 2021, en donde nos vuelve a confirmar la clasificación y criterios diagnósticos de diabetes, que está disponible de manera gratuita en su página web, que he incluido también en la presentación, para que puedan conseguir un poco más de información respecto a lo que hemos hablado en esta oportunidad. Muchas gracias.